Hola con todos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Andrea, ¿cómo estás tú? Hola Mariel, muy bien. Aquí con la semana agitada como siempre, pero muy bien. Y curiosa como siempre, preguntándome cuál es el Sí, tema. sí, algún día te lo voy a sacar. Ay, sí, antes de la hipnosis. Bueno, para los nuevos siempre les Sí. explicamos que la idea es que nuestros soportes entren de una manera más neutra. Ujú. Así pueden estar menos, al menos tratar de que no estén tan contaminada la información y la investigación. Entonces, tienen otros videos que también pueden ver de otras parejas del grupo que hacen la investigación sobre el mismo tema. Así que les puede ayudar también un poquito más a obtener mejor información, complementarla. Vamos a pasar a la inducción con Andrea. Ponte cómoda, relájate, respira profundo. Conteo de 5 a 1, Andrea. Ujú. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, tranquila. Perfecto. Empezamos el protocolo fijo. Pregunta número 1. Cuento del 1 al 3 y a mis 3 te conectas con el término ayahuasca y me dices cuáles son las primeras imágenes que visualizas. 1, 2, 3. Lo primero que veo es el centro energético del entrecejo del ser humano, esta parte de aquí, y lo veo como si me adentrara en él y en ese proceso de adentrarme se vieran raíces y esas raíces es como si al mismo tiempo conforme voy avanzando por este camino se van como abriendo a diferentes caminos como si fuera una enredadera que va abriendo paso y va como abriendo diferentes caminos eh, cerebrales, pero también a nivel dimensional. Así es como veo esa imagen. ¿Algo más que visualices? Veo raíces. eh, en una parte de la tierra hacia abajo veo las raíces y de la tierra hacia arriba, o sea, como del piso hacia arriba, es como si fuera otro plano u otras dimensiones. Bien, ok. Pregunta número 2. Ahora observa los efectos de la ayahuasca genera o puede generar en el cuerpo mental. Chasquido. Cuando dices en el cuerpo mental, la primera imagen que aparece es el cerebro humano y se observan como cambios en la electricidad neuronal, como si hubiera
como si otras partes del cerebro activaran como circuitos, como chispas, eh, partes del cerebro que en la conciencia no se activan, y en la parte mental es como si fuera como una explosión, como, como cuando ves, o sea, estás acostumbrado a ver como con unos lentes y estás como limitado. Y en la parte mental es como si se abriera un abanico mucho más grande, como si el campo mental se abriera como una flor, como, como si fuera tanta esa abertura que, que estuviera demasiado abierta, como al mismo tiempo de abierta está como muy susceptible, como muy expuesta. O sea, dentro de esa abertura, la persona como tiene opciones de ver más dentro de su campo mental, como de conectarse con sí mismo, o también está muy expuesto al control mental, o a que alguien más o alguna otra entidad u otra energía entre al campo mental, influya o meta información o manipule. Eso es lo que veo. Gracias. Pregunta 3. ¿Qué efectos genera o puede generar en el cuerpo emocional? En el cuerpo emocional sí veo mucha confusión. Veo como si fuera cuando ves un escáner que sube una luz hacia arriba y hacia abajo. Es como si eso pasara en el cuerpo emocional, subiera y bajara, como una bombilla que se prende y se apaga. Y esos destellos o esa forma de manejarse el cuerpo emocional es como si causara mucha sensibilidad, o como si sacara muy a flote las vulnerabilidades emocionales, como las fibras más sensibles de la persona, es como si afloraran, como, como si saliera. Así lo veo. Estoy tratando de buscar una como metáfora en el que la mente, los ojos, los sentidos de la persona van tomando la forma de lo que siente o de su cuerpo emocional. Así. Bien. Pregunta 4. Observa ahora los efectos que genera o puede generar el ayahuasca en el cuerpo sexual. En el cuerpo sexual veo algo parecido como en el mental, como si hubiera una apertura grande, y es como si le abrieras la puerta a muchas energías, y también eh, veo mucha salida de energía también por ese cuerpo. Veo mucha salida de energía de manera descontrolada, como si fuera una cascada, o como si abrieras la llave del agua y saliera en descontrol esta energía, porque al poner en contraste estos tres cuerpos es como si hubiera un descontrol en los tres, pero de tal manera que la fuga energética se ve más
en el cuerpo sexual. Así ¿Qué más lo ves? veo. Ajá. ¿Qué más visualizas? Veo una imagen que es como de un temazcal y la parte del temazcal de arriba, el domo, se ve como si fuera una imagen y cósmica o estelar, como si fuera una proyección de IMAX o de esos domos de cine con la imagen del cosmos. Y dentro de ese lugar que están estas personas en esta ceremonia, es como si cada uno proyectara su propia película dentro de ese lugar, dentro de ese espacio, y, y veo como una especie de nebulosa o nube que, que cada persona va como despidiendo o sacando. Y veo muchas entidades que están observando, como de alguna manera buscando el momento indicado para entrar en los campos mentales y luego pasar al campo emocional. Y en la parte sexual es como si estuviera atrapada dentro de ese espacio, de ese temazcal, dentro, como si girara o se estuviera moviendo dentro de ese espacio y, y también fuera como absorbida o almacenada, tomada de alguna manera. ¿Algo más que esté pasando por ahí que visualices? Bien. Pregunta 5. Observa el ritual de preparación de la ayahuasca desde un punto de vista esotérico y dime qué percibes o visualizas con respecto al plano metafísico. La primera parte que aparece son los campos mentales de las personas, que son de alguna manera como sugestionados o preparados en la parte de información, en la parte de como envolvimiento, como la información que se da previa, incluso desde antes, la manera en cómo hacen que la gente llegue a esas ceremonias, por redes sociales, por recomendaciones de amistades. eh, es como si desde ahí estuviera trabajando esa energía, envolviendo la parte mental. Y entonces veo que están en ese lugar, como afuera de un temazcal, y es como si la gente, esas personas que van, ya supieran que van a vivenciar algo fuera de lo común. Y eso va dentro, como en el campo mental, es una sugestión y eso de alguna manera debilita también la parte emocional, porque es como predisposición o sugestión a sacar esas emociones que no se han sacado de otras maneras o esas vivencias eh, que no han sacado estas personas. Entonces es como que primero veo mucha preparación o manipulación del cuerpo mental y luego veo que les pasan como, como una copa con incienso y también la parte del ayuno o preparación alimenticia veo que afecta o impacta de alguna manera en, en lo mental y en lo emocional.
como si estos campos se debilitaran, y de alguna manera también veo que algo va en la piel, alguna otra sustancia va en la piel, y esto hace que el campo mental también se vea más debilitado o más sugestionado o más manipulable. Eso es lo que estoy viendo. ¿Lo estás viendo a colores o en blanco y Sí, negro? a colores. Okay. Pregunta 6. ¿Existen condiciones que percibes que se repiten en cada ritual preparatorio de ayahuasca? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Existen condiciones que percibes que se repiten en cada ritual preparatorio de ayahuasca? Sí. Información que va untada o de alguna manera impuesta en la piel. Me aparece la piel como algo muy importante, como algo muy repetitivo en estos rituales. La piel y la sugestión a lo que vas a sentir, las experiencias que se comparten y la información previa a cómo van preparando es muy similar o casi igual en todos los rituales. Pregunta 7. ¿Cuáles son esos? Ya contestaste parte, pero si quieres explicar un poquito más de las condiciones preparatorias, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Sí, me viene que lo importante es de alguna manera como manipular lo mental, suprimiendo algunas cosas físicas. Y me viene, por ejemplo, ayuno, me viene como ingestión de algunas sustancias, eh, sugestiones de cómo vas a sentir, te va a pasar esto, va a suceder esto, probablemente te pase esto. Entonces, esta información es como si fuera algo sugestionado en la persona, y esto de alguna manera es lo que debilita más o impacta más en el campo mental. Y ya más en la ceremonia veo más movimiento en el cuerpo emocional y sexual. ¿Algo más que quieras añadir? Ok. Pregunta 8. El uso ritualístico de la ayahuasca, considerada como una bebida sagrada, combina rituales chamánicos e influencias cristianas, inherentes a la iglesia del Santo Daime. ¿Qué percibes acerca de esa información? En la parte prehispánica, yo lo veo como un ritual más puro y un ritual como más de élite en cuanto a personas con mayor control y susceptibilidad en la parte etérica, como estos chamanes que de alguna manera tienen un cuerpo mental muy fuerte y que el impacto en ellos es muy diferente a los de la persona común, digámoslo así.
Cuando dices de esta corriente, es como si esta corriente de alguna manera hubiera contaminado o distorsionado el ritual original. Y esta distorsión ha creado como una dilapidación y ha modificado el verdadero fin de estos rituales, que me parece que es muy específico, que solamente pocas personas lo pueden hacer o estarían en condiciones esotéricas de hacerlo. Así es lo que yo percibo. ¿Estarían en condiciones de hacerlo? ¿Puedes definir un poquito más de hacer qué? De hacer el ritual de ayahuasca, el original, el puro, el ancestral. ¿A través de esta iglesia te refieres? No, esta iglesia es como si hubiera contaminado o entrado eh, y hubiera distorsionado, digamos que el objetivo o el verdadero ritual, como hacerlo más, ¿cómo te diré? Era un ritual muy exclusivo, digámoslo así. Y esta iglesia lo que hizo de alguna manera fue distorsionarlo para que se hiciera como más comercial, como más de moda. Y Ok, entonces nada que ver con lo que era antes a lo que es ahora. gracias. Pregunta 9. ¿Qué implica el uso de ayahuasca dentro de un culto sagrado de carácter espiritual, mágico y esotérico, comparado con un consumo fuera de tal contexto? Cuando lo veo, como te decía en la pregunta anterior, muy selectivo, muy específico, muy cerrado, estas personas que veo tienen un cuerpo mental y un cuerpo emocional y un cuerpo sexual muy controlado por ellos mismos, muy desarrollado. Entonces es como si ellos entraran en un estado de hipnosis eh, mucho más puro y controlado por ellos, de la mano con esta sustancia. Y veo mucho viaje astral, mucho desarrollo de habilidades, eh, mucho más fuera de lo común. Y veo a personas como más maduras o de una edad más avanzada. Entonces tienen una sabiduría tanto terrenal como también mucha apertura, los veo así como mucha apertura al cosmos y a la sabiduría tanto de la Tierra como del universo. Pregunta 10. Ahora busca las condiciones esotéricas que ves inherente a la creciente fama y consiguiente expansión en el mundo de la ayahuasca, hasta el punto de interesar también a la UNESCO. ¿Qué captas? Veo el momento exacto en que esta religión que me decías al principio entra y de alguna manera es como una conquista o como cuando los españoles vienen a América y conquistan el territorio. Es como invadir, es como tomar, es como hurtar. Esa sabiduría de esta sustancia eh, no es que sea mala, es como exclusiva. La veo como que esta sustancia o esta planta solo funciona o solo hace una reacción eh, esotérica, sabia o cósmica dentro de personas que tienen cierto nivel o sabiduría a nivel de sus tres cuerpos. Estos cuerpos yo los veo muy amplificados, mental, sexual, emocional, fuertes y muy flexibles. Flexibles porque estas personas los manejan
digamos que a su voluntad. Entonces esta sustancia, en lugar de distorsionar o de alterar la conciencia, es como si aumentaran esa sensibilidad todavía más, como si tuvieras un coche deportivo y pudieras meterlo a un modo sport o a un modo mucho más rápido, y el que lo conduce sabe cómo hacerlo y sabe llegar más rápido y maniobrar el coche. Así es como veo que estas personas lo hacían a nivel ancestral, a nivel exclusivo. Y cuando me voy más a esta parte en que todo mundo quiere, es como veo mucho redes sociales, veo mucho de boca en boca, veo mucho estas carencias, me viene carencia emocional, eh, miedo a, de alguna manera, hacerse responsable de la parte emocional y el crecimiento. Es como probar algo fuera de lo común, como, como si te vendieran la idea de que vas a solucionar todos tus problemas emocionales. Veo muchas publicaciones en donde se recomienda para personas que tienen problemas emocionales fuertes y que no les ha servido nada, y es como otra alternativa. Y es como otra rama más de control, o una rama más para acarrear energía humana. Así es como lo estoy viendo, un contraste o digamos una involución de un proceso tan mágico a algo tan mercadológico y vano, o sin un sentido tan puro como antes. Bien, hemos terminado con la parte fija. Ahora vamos con la parte libre. Al principio me dijiste que veías en el entrecejo, en el centro energético, que se veían raíces, caminos a nivel dimensional que se expandían, ¿no? Caminos en el cerebro. ¿Eso era cuando la persona ya ha tomado el ayahuasca, te referías? Sí, sí, es como esa puerta que se abre, como si apretaras ese botón de ese centro que conecta con lo mental, sobre todo con lo mental, como si apretaras ese botón y entraras directo. Ahora, en el cuerpo mental ves cambios eléctricos, neuronales, chispas, como que se abre el campo mental como una flor Ujú, ujú, susceptible. sí. ¿Qué es lo que puedes apreciar? Veo una conexión muy cercana del cerebro con el campo mental, como, como una pequeña membrana que se une y pasa la información al campo mental. Y es como, como si fuera una esponja o algo tan abierto que pueda, como si abrieras un libro y pudieras escribir ahí o meter una información, la que tú quieras, como expuesto. Esa es la palabra. Como si fuera este campo expuesto, algo así. En cuanto al cuerpo sexual, ¿cómo lo ves afectado? Hay una fuga mayor, descontrol. Hay una fuga mayor porque el cuerpo mental no tiene esa conexión que le hace falta con lo emocional para, digamos, controlar la parte sexual. Es como, es que veo como si fuera que lo mental
se uniera con un lazo con lo emocional y luego se uniera con lo sexual, como si fuera una combinación que tendría que estar en sintonía para que funcionara armónicamente todo, como tres esferas que en su ritmo, sincronía, es perfecto, pero cuando hay mucho desajuste en lo mental, como si abriera esta parte mental, también lo emocional aflora y sale, me viene esta imagen en donde la persona ve lo que más le duele, ve lo que más emocionalmente lo abre o lo pone también vulnerable. Y entonces el sexual eh, es como si abrieras la llave de toda esta parte creativa de la persona, como esta energía que debería crear, es como si se desperdiciara o como si fuera simplemente algo que saliera sin un propósito, sin que se cristalice o se consolide en algo que la persona quiere. Así. La ayahuasca en quechua es haya espíritu y huasca enredadera, enredadera del espíritu. ¿Mm? ¿Cómo lo ves tú? Coincide con las imágenes que veo. Es que descifrando de alguna manera esta metáfora que te decía, del suelo hacia abajo es una enredadera y de arriba hacia arriba es como el cosmos. Es como dependiendo de la persona, del ser, es que puedes tener un contacto muy sutil o muy fuerte con lo cósmico y contigo mismo, o puedes enredarte y perderte aún más. Es así como lo veo. Conocimiento ancestral, una planta que conecta la parte física con la parte espiritual. Ujú. Ahora, Sí. con referencia a ese sitio, ese temazcal que tú estabas viendo, el domo, Ujú. ¿dónde será eso? ¿En tu zona? ¿Más México. en México mismo? A Sí. ver, describe qué es lo que estás viendo en ese momento ahí. Primero, el temazcal es un centro de baños, como baños turcos, ¿no? Algo así. Aquí en México es un centro o un lugar que se hace sobre la tierra o al aire libre. Se construye con madera y con pieles o con cobijas o sábanas. Ya. Ajá. El objetivo es crear una ceremonia y trabajar la parte espiritual. En esta imagen de este temazcal que estoy viendo, es como en el sur de México, eh, como Oaxaca, Guerrero. Em, Veo personas que tienen muchas inquietudes en la parte emocional. ¿Cuántas personas hay ahí? 7. Y están haciendo qué, un ritual de ayahuasca. Sí, Ok. es una combinación de ritual de ayahuasca con otros del temazcal, porque veo las piedras calientes, veo eh, plantas en donde hacen limpia con la planta, veo que toman esta bebida, eh, veo que también tienen una marca en su brazo o en el pie, como de 3 puntitos. Eh, es como un ritual mixto, parece. Supuestamente la infusión se compone de dos ingredientes, principalmente la raíz de la planta
y la hoja de una especie totalmente diferente. El ingrediente activo del brebaje preparado de dimetiltriptamina, parece, no sé. Pero qué estarán ahí mezclando no sabemos. El componente, uno de ellos es el ayahuasca. ¿Confirmas eso? Sí, pero como, como que veo tres colores en esa mezcla, como un rosa fuchsia, como un morado, como un verde, eh, desde el punto de vista etérico, como si el cerebro, cuando hace estas chispas, se desconfigurara o hiciera, es que veo así como los caminos neuronales que normalmente usa la persona, y cuando toma esto es como si se abrieran otros o tomara otros caminos en donde se distorsiona los sentidos y la conciencia de la persona. Así es como lo veo. Bien, en este grupo, supongamos, vamos a trabajar con este grupo. Fíjate si hay una de las personas que está centrada, que está en armonía, que tiene esa capacidad de poder funcionar con esos efectos que unen el cuerpo y el espíritu. Ahí no, en ese lugar no, pero cuando me dijiste eso, ve a un hombre anciano, como de 80 años, eh, se llama Jacinto, y lo veo a él solo en el monte, eh, como si pasara mucho tiempo solo, y veo que lee las estrellas, y veo que duerme en la montaña, veo que él eh, 3 veces de ese mes que estuvo en la montaña, hace este brebaje y lo toma y se sienta bajo un árbol, y es como al momento de cerrar sus ojos, es como si viera otra dimensión de ese lugar en donde está. Y es como si el tiempo pasara diferente y él como que se fusionara con la tierra y escuchara los latidos de la tierra, escuchara las plantas, escuchara a los animales, como si se fusionara su cuerpo mental y su cuerpo emocional y su cuerpo sexual con la madre tierra. Y es como si durara como 8 horas con ese efecto, pero para él hubieran sido como 3 días. Y, y es como que cuando él regresa, regresa con mayor serenidad y mayor paz con él mismo. Así es como vi el ritual que hizo él. Nada que ver con el del temazcal este. ¿Qué edad tiene? 80. ¿Y dónde es que está? Oaxaca, pero en la sierra. Salúdalo, pregúntale si le podemos hacer unas cuantas interrogaciones para esta investigación. Cuéntale. Ujú. ¿Qué hace él en su vida diaria en la ciudad? Él dice que es agricultor y tiene eh, también borregos, que va y los pasea al monte, cabras,
ovejas. Mm, pero es también una persona que se ha dedicado a, como digamos, chamán o curandero, como que está muy fusionado con esta parte espiritual. ¿Y el ritual que ha hecho, con qué planta ha sido? Dice que con la pura raíz de ayahuasca ¿Y él la produce o la encuentra simplemente ahí en la la zona donde encuentra, está? la encuentra. Y Dice que por, es parte de su ritual. Dice que la planta le habla o lo busca de manera mental, telepática. Dice que si puede estar 3 meses en el monte y si ninguna planta sincroniza con él, no hace el ritual, pero si la encuentra, lo hace. pero él va a buscarla cada vez que No va a la siempre, montaña. no siempre. No siempre entonces hace el ritual ni la consume. Mm, mm. ¿Y qué necesidad tiene de hacerlo? No puede, Él dice que en- no es necesidad. Él entonces, dice que es sincronicidad con la tierra, que él siempre, cada viaje que emprende es como conectar con el todo donde él va, la tierra, las plantas, los animales, y es como si él sintiera, porque él va descalzo, es como si él sintiera con la planta de sus pies y su oído y su corazón. Él me dice que su corazón lo guía a encontrar esta planta. Dice que también encuentra hongos y también los hongos es igual. Es como que fuera una sincronía con la tierra y se conectara y dijera, pues ahora lo tomo, ¿no? Hago esto porque la tierra me lo ofrece, porque la tierra me lo da. si trabaja en el campo y trabaja con los animales, no puede obtener la misma sincronía sin necesidad de tener que agregar algún tipo de brebaje para poder lograrlo. Él dice que encuentra la planta y simplemente la prepara como un té, como, como una bebida. Pero lo saca de la realidad. No, él dice que no lo saca de la realidad. Él dice que es como si se pusiera unos lentes y viera la otra parte que con los ojos físicos no se percibe. Agradecele y desconecta de él. ¿Ya desconectaste? Ujú. Fíjate, está parasitado? ¿Tiene algo que no sea de él? Fíjate que no es un señor con una energía muy serena, muy diferente. Y en el momento que hace la conexión, no hay ninguna salida de energía, no hay ninguna toma de energía. No, fíjate que es de estas personas que tiene muy fuerte su campo mental y su campo emocional. ¿En qué sentido fuerte? En que está consciente de lo que hay en la parte etérica
y es como sabe manejar. Una vez que está él en este proceso, él sabe en dónde está, él sabe lo que hace, él conoce, tiene ese conocimiento. Entonces, no se parasita porque es como si supiera lo que está haciendo o en dónde está. Sus cuerpos están en armonía, Sí. en balance. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el momento que la consume? Visualiza. Se echa, se recuesta, ¿qué empieza a Está sentir? sentado bajo un árbol y empieza a sentir cómo las plantas de sus pies y la base de su columna se conecta con la tierra, y dentro de ese trance él abre los ojos, no del cuerpo físico, sino del cuerpo etérico. ¿Qué pasa Y con la glándula pineal? sí, crea una conexión con la Visualiza. parte de aquí, del corazón, ¿Ya? y luego es como si bajara también al centro de la base de la columna y se conecta tanto con la parte cósmica como con la parte de la tierra. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo es la conexión hacia la Tierra? La base de la columna y sus pies crean como, es como si salieran raíces de él y, y se amplificara en el suelo y tomara la energía de la tierra, y de la parte de arriba con la glándula pineal es como si abriera una bóveda estelar y viera y sintiera el todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que siente? Dice que siente como cuando uno muere, o como cuando uno está fuera del cuerpo físico, que la esencia se amplifica en el cosmos y la tierra, pero la parte de su chakra base es lo que lo sujeta o lo une a lo terrenal. Entonces es como si estuviera en un estado profundo contacto con el cosmos y la tierra. Y para él es una sensación de paz. No es que busque conectarse con alguien o con alguna entidad, simplemente es El todo y la el nada. todo y la nada, sí. Visualiza la glándula pineal. ¿Qué es lo que sucede exactamente en ese momento? Es como si fuera un disco que gira muy rápido. Un disco que gira muy rápido y crea esta conexión con su corazón, con la base de la columna y con el cosmos, con el todo. Qué bello. Ujú. Todo Sí, es muy bello. nuestro amor para él. Ok, desconectamos de ahí y vamos con una persona de esas que quieren ir a probar, Mm. a ver qué tal es, que han visto un aviso, vamos a ver qué pasa, y cuya experiencia no se asemeja en nada a Jacinto. El común denominador que al parecer es en la realidad. Ujú. A ver, aquí encuentras. Es una mujer de 20 años. Em, Ella tiene problemas alimenticios, así como anorexia, bulimia. Le han dicho que este tipo de ceremonias de alguna manera sanan o mejoran la situación, porque
conecta con la parte más profunda del ser y bueno, se lo pintaron muy mágico. ¿Dónde se ubica? Está en la Ciudad de México. ¿Y quién es el chamán? El chamán es una persona como de aproximadamente 40 años. Dice que es nieto de un chamán de, de Chiapas, así me dice. Eh, que, que esos conocimientos se los pasaron por generación a generación y no es muy viejo, así lo veo. Cabello negro, tiene como el cabello recogido detrás, largo. ¿Está parasitado? Sí está parasitado. ¿Qué tiene? Un felinoide, ¿Quién dirige la ceremonia entonces? ¿El chamán o el felinoide? el felinoide. ¿Hay esencia en el chamán? Sí, ¿Qué pasa con la esencia? es como si hubiera un pacto o si hubiera ah, algo que le diera como ese poder. Ese felinoide le dio como a entender, eh, o de alguna manera me viene esta escena en donde en la familia hay como estos eh, espíritus de animales a los que se les da el poder o se les atribuye eh, los poderes que se dan. Este felinoide es un jaguar o sí, es como un jaguar Ah, y tiene muchas gemas en su cuerpo y eso lo hace ver como muy majestuoso, muy poderoso. Eso hace que lo respete este, este chamán. ¿y qué es lo que pasa con esta muchacha? Se prepara en el ritual. ¿Qué Sí, sucede antes y durante el ritual? ¿Puedes describir paso a paso? es como que primero le dicen que se prepare físicamente. Veo su cuerpo físico de alguna manera muy debilitado, o sea, como que no ha dormido bien, que no ha comido, eh, y va como, digamos que entregada o dispuesta a vivir lo que tenga que vivir en esa experiencia. Y yo la veo que toma esta bebida y es como si se acostara y su cuerpo mental y su cuerpo emocional se convulsionaran. Y ella entonces empieza a ver como, como muchos colores, como, como muchas figuras. Y entonces empieza a ver a este felinoide y empieza a ver como ángeles y, y ella es como si llorara y también vomitara y su campo emocional es como si desbordara energía que se comen estos seres. Y entonces, la conexión que hemos visto donde Jacinto no existe. No, no es algo completamente diferente. Ahí Es mucha cocreación de lo que en su cuerpo emocional se guarda o vive. Es como si fuera una proyección de todas sus emociones co-creando con estos seres. algo que la beneficia a ella.
No, no es como si llorara mucho y el haber llorado mucho es como para ella un beneficio, aunque la realidad es que nada se modificó. Es como si ella sintiera que se hubiera desahogado o hubiera sacado emociones que no había sacado en mucho tiempo, pero la realidad es que nada de esas emociones fueron resueltas, ni se resolvió nada. ¿Y es parasitada? Sí, de por sí ya estaba parasitada, pero sí, sigue parasitada y veo a los estos felinoides y también veo mantis. ¿Pero qué tenía ella antes del... Ella tenía las mantis, dos mantis, y en el ritual están estos felinoides. Y cuando termina el ritual, cómo se va qué? ¿Con las mantis y algo más? Sí, se va con la mantis y con como con estas gemas que tenían los felinoides, como si fueran implantes. Eso es lo que veo que se queda en su campo energético. Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres recargarte? No, ¿Estabilizarte? estoy bien. Veo muchas cosas, pero estoy bien. ¿Qué ves? Dime. Pues veo estos como intercambios energéticos, eh, como entidades de muchos tipos, desencarnados, ¿En eh, dónde? ahí en la ceremonia. ¿Cuántos hay en esa ceremonia de la chica? Hay como 10 personas. Ya, describe qué es lo que sucede en la ceremonia con ellos. ¿Qué pasa? Em, Veo los campos energéticos así drenados. Veo a este felinoide como si activara las gemas que él tiene y por ahí entrara esta energía. Y al mismo tiempo es como si generara un control mental eh, por el entrecejo y la glándula pineal. Cada uno es como si proyectara su película en relación con su campo emocional. Es como si su información interna se proyectara con formas, colores. eh, Me viene así como muchos triángulos cuadrados, que se van moviendo, que se van agrupando, que van creando imágenes. Mm, ¿Y eso es producto de qué? pues de esta cocreación que se Ok, va enganchando con la parte emocional de las personas. ya. Ajá, y entonces estas personas es como si se enganchan con esta parte y Se van, lloran perdón, o pero se van entrelazando entre todos los participantes. sí, sí, Esto, veo como la energía la veo como si fuera neblina o nube que va pasando así y se va entrelazando y se va mezclando entre todos y cada quien está percibiendo desde sus experiencias y desde su campo energético, están proyectando y esta energía de estos seres co-crea y es como si dijéramos unas alucinaciones. Estas alucinaciones son estas co-creaciones y ellos lo ven como algo, como no lo experimentan o nunca lo viven en la parte física, es como si fuera algo maravilloso, es como si fuera algo sobrenatural y eso para ellos es como si fuera un trabajo, como que lograron algo o conectaron con su interior. no conectaron con nada, simplemente, Bueno, sí conectaron con algo, pero no de la misma manera que lo vimos en el caso de este señor. qué pena, Ujú, qué pena que no entiendan la importancia de una buena conexión ujú. y de tener la preparación previa y el conocimiento, la fuerza.
para luego decidir si hacerlo. Ubica un ayahuasca. Descríbelo. De hecho, está ahí por tus tierras. Es Como que una raíz muy profunda, larga. Está junto a un río. Es una raíz muy gruesa y tiene en sus raíces profundas muchas raíces pequeñas. Y va el tronco subiendo todas las raíces y es como si hiciera una espiral con todas sus raíces y se hubiera pegado como a una montaña o a una piedra. Y abajo, junto a sus raíces, está un río. tócala, Ujú, defínela por ADN. ujú. ¿Qué sientes? Lo mismo que siente Jacinto cuando la tomó, cuando la encontró. Háblale. Ujú. Dile Sí, que nos diga algo. ¿Qué nos puede decir? dice que es como un enchufe o un contacto con el suelo, con la tierra. Dice que sus raíces son como cables que atraviesan la tierra y que se siente de alguna manera, es como si supiera lo que estoy haciendo y me dice que se ha sentido de alguna manera ultrajada por muchos humanos, porque no todos tienen el privilegio de usarla y no todos deben de usarla. Me dice que el que la usa bien, el que tiene su permiso, el que tiene esa sintonía con ella, entra en su sintonía, pero quien no la puede pasar muy mal, porque no está preparado o no tiene la sincronía energética para estar en su frecuencia, en su vibración, en su conexión. ¿Y cuál es su finalidad? Ella dice que finalidad para qué Al ser consumida por el humano. es compartir la sabiduría de la tierra, de la madre tierra, de todo este planeta, pero solo si ella lo Permite. permite. ¿Cómo llegó a la Tierra? ¿Cómo llegó a este planeta? Yo la veo desde hace muchos, muchos, muchos años. Es como parte de la flora que ha estado siempre aquí, pero que ha ido evolucionando, porque es parte de toda la substancia y la fisicalidad del planeta. Las leyendas cuentan en las historias de los chamanes que una paloma bajó y fue así como llegó.
Por otro lado, se cree que fue traída por otros seres para ser usada en el humano y parasitar. Yo la veo como parte del planeta, como toda la flora, pero es como si me mostrara las diferentes maneras en cómo la han usado o la han mal usado. En realidad, por personas con conocimiento más profundo, la consideran una medicina del alma. Ujú. ¿Qué podría ella decir de eso? Es que me vuelve a mostrar como esa energía eh, sincronizada con la Tierra y que solo las personas que vibran con esta energía es de verdad una conexión más profunda con lo cósmico espiritual. Y por la otra parte se observa un camino más oscuro o una puerta hacia la parasitación. Y permite a las personas que están en capacidad de estar en sincronía con ella acercarse a una realidad Ujú, inimaginable. ujú. ¿Qué Sí. realidad es esa? ¿De dónde sale esa realidad que ella puede proyectar en todas estas? Es que me dice que es la misma realidad, pero que no se ve con los ojos físicos. Está ahí esa realidad. Es la Y para, realidad energética. y para verla, ¿qué es lo que se necesita? A tener mucha fortaleza en tus cuerpos, tener el conocimiento y la sabiduría para poder, digamos, sintonizar eso, esa compatibilidad. Lamentablemente el hombre suele temer lo que no conoce Ujú. y después lo afronta, pero de una manera que no es la más correcta para poder sentirla como debiera de ser. Sí, ¿Por qué la llaman la abuelita? por Por chamán. anciana, porque está desde tiempos inmemoriales, por sabia. ¿Qué le diría a las personas que quisieran entrar en un ritual y probar el ayahuasca? ¿Qué quisiera ella? ¿Cómo quisiera que las personas entendieran cómo es lo que debe de ser o hacerse? Me Incluso, muestra como esta parte que la ayahuasca más pura está en la naturaleza, está en zonas muy recónditas y que solamente la persona que la encuentra, así como en el caso de Jacinto, es la que tiene ese permiso, la que tiene esa sincronía y puede hacerlo. Y, y si no es así, entonces no. y para llegar a eso, Es escuchar al corazón, escuchar esa intuición. Esa es la clave para conectar también con el todo.
¿Y por qué la usan los extraterrestres, las entidades, para Confunde, parasitar? porque cuando no estás en condiciones, te confunde, te enreda, te crea un shock energético que permite que seas parasitado y confundido. ¿Cómo es el trabajo de ella en la parte fisiológica del cuerpo humano? ¿Cómo entra la glándula pineal? ¿Cómo es que funciona sus efectos? Hay muchas conexiones neuronales alrededor de la glándula pineal y despierta esas neuronas que están en esa glándula. Fisiológicamente es así, que va creando otras, más que creando, va activando zonas cerebrales que en la conciencia no se activan. Y una vez que se activan, al terminar el efecto, quedan activadas. No, es como si se volvieran a apagar esas zonas. ¿Y por qué no, digamos, en una persona como vimos a este señor Jacinto, que estaba en sincronía con el ayahuasca? Porque la glándula pineal de este señor está más despierta y es como si ya existieran esos caminos en él desde antes. Puede usarse para fines médicos. El ayahuasca, por ejemplo, sé que en Boulder, en Colorado, hay un centro que trabaja mucho para personas con trauma, depresión, adicción. Exploran, ¿no?, los efectos de la DMT en la mente humana. Ujú. ¿Es posible que se pueda usar para algún tipo de asistencia Medicamento. médica, medicamento? Sí, sí, hay la posibilidad. De alguna manera también es como manipular el efecto neurológico que normalmente la planta hace. Ahora, toman bastante agua. ¿Por qué? Durante la ingesta de la ayahuasca. Porque si no Porque se toma el agua, veo mucha toxicidad en la sangre. Tiene que el cuerpo estar en, la sangre tiene que estar en movimiento depurando. El cuerpo tiene que estar limpiando para que no haya peores efectos. entonces, ¿vale la pena que se... No, no es más la pérdida que la ganancia. Porque en el caso de Jacinto no lo es. No, bueno, en ese caso es diferente, pero si vamos al caso que ahorita El está muy de moda, no. común denominador. Ujú. Despídete, dale nuestro amor y agradécele por su información. Hazme un resumen de lo que crees que has visto ahí en ese momento con ella, con la planta. Es como una puerta natural hacia nuestra propia conexión y la tierra. Eh, Me vienen muchas imágenes de la parte del corazón y la tierra como esa energía que es como un denominador. Eh,
pero veo que también tiene que estar preparada la persona para estar en esta conexión. Aprender a vibrar en una frecuencia de amor, de Sí, calma, de tranquilidad, ujú. Sí, con porque mayor cuando seguridad. escuchas que te llama la naturaleza o escuchas que te llaman este tipo de plantas, por ejemplo, me viene también el peyote, eh, es que estás en esa sincronía y puedes tener, digamos, ese privilegio de vivir esas experiencias. Poder acercarse a ese campo energético, de esa vibración, empezar a equilibrarte con tus energías en armonía con las de ellos y a sentir la tierra. A la larga, creo que eso es lo más importante, sentirnos y sentir la tierra. Ujú, Y comenzar a respetar todo lo que nos rodea, porque estamos hechos todos de lo mismo. ujú. Bueno, dejamos esto en el etérico. Te agradezco. Hemos aprendido algo nuevo Ujú. que les sirva a todos los que puedan alcanzar la información. Y prepárate para regresar, mi querida Andrea. Estabilízate, nivélate, elevando frecuencia, desconectando de todo y de todos, expandiendo esencia. Ahora volvemos a donde está nuestro cuerpo, nuestra respiración, al aquí y ahora, sintiéndonos plenas, radiantes, ligeras y fuertes, sanas, frescas y alertas, listas para una nueva semana llena de energía, llena de vitalidad, sabiduría y mucha armonía. Cuando quieras, abre los ojos. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué muy te bien, pareció el tema, que me muy preguntabas tanto? bonito, Sí, ¿no? sí, 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 muy interesante. Por eso quería que la tocaras a la planta. Sí, 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 muy ¿Pudiste hermosa. sentirla? Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Mariel. Esperemos que les haya gustado sus comentarios, sus ideas de nuevos temas a investigations@calollerogrifasi.com. Hasta una nueva semana. Nos despedimos con todo cariño y deseándoles su vida en paz y armoniosa con todo lo que les rodea en el planeta. Muchas Así es. gracias. Al menos Adiós. tratamos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente
puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.